Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos meditando, estudiando las Escrituras, estamos leyendo los libros proféticos. Hoy nos corresponden los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Oseas. En nuestra lectura del capítulo 9 veremos cómo el Señor sigue proclamando el juicio contra el norte debido a la infidelidad de estos y cómo se entregaron a falsos dioses. También continúa un poco con la idea esta de la siembra y la cosecha, reforzando que este juicio no es más que el producto de la cosecha sobre lo que el pueblo sembró. Al respecto, un comentarista dice, y cito así, dice, la estación de la cosecha es un tiempo de felicidad para cualquier pueblo de agricultores. Tal vez, o sea, se está predicando incluso este sermón durante una fiesta israelita relacionada con la cosecha. Si Jehová, el hacedor y soberano del cielo y de la tierra, ha escogido al pueblo de Israel sobre todas las otras naciones, para que su preciada posesión sea su preciada posesión, y además le ha dado una generosa cosecha, uno pensaría que Israel debía estar contenta, aún más contenta que todas las otras naciones. Pero Israel, la adúltera e idólatra, le ha sido infiel al Señor. Su amoroso esposo que le dio la tierra, ya que le dio la tierra y a todos sus frutos, se ha prostituido a las deidades cananeas, aceptando cosechas generosas y lagares rebosantes como si ellos fueran salarios de ramera pagados por su amante Baal. Jehová es el dueño de la tierra y el que provee todo grano de trigo y toda gota de vino. Le informa a su pueblo infiel que las cosechas de sus eras y lagares no los pueden alimentar ni sustentar, de la manera que su pastor todopoderoso los alimentó en el desierto y en Canaán. Ahora él les arrebataría su falsa prosperidad, no por medio de langostas, de plagas o sequías, sino desarraigando a los israelitas desde su país y enviándolos para que sean cautivos en tierra extranjera, tal como habían vivido en Egipto alguna vez. En su exilio en Asiria, tendrán que comer alimentos que Oseas llama ceremonialmente inmundos, porque su cosecha será producida en campos de una nación pagana y que no se pueden consagrar al Señor en las ofrendas prescritas de los primeros frutos. Fin de la cita. Luego, en el capítulo 10, veremos cómo el profeta advierte que estos serían llevados, deportados a Asiria y refuerza el error que tuvieron al levantar un becerro de oro para adorar, el cual simplemente iba a servir ahora como tributo en ese país que los iba a llevar cautivos. En este capítulo el profeta lo compara como una hermosa viña al pueblo. Al pintar a Israel como una frondosa viña, Oseas les recuerda a su pueblo que Jehová los ha plantado en una tierra buena y ancha, una tierra donde fluye leche y miel. Efraín, el nombre que el profeta usa con frecuencia para Israel, significa doblemente fructífero, y Jehová había de haber recibido de Israel abundantes frutos de agradecida fe, pero la prosperidad también puede llevar al olvido y a la ingratitud. Moisés ya se lo había advertido al pueblo antes de que entraran en la tierra prometida. Luego de que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Y al respecto también me gusta mucho otro comentarista que dice lo siguiente, dice, cuando Jehová por medio de las escrituras predice su juicio venidero, no es como si él estuviera anticipando con impaciencia los fuegos artificiales. Y como él advierte sobre el castigo que va a venir, los pecadores no tendrán ninguna disculpa cuando su furia estalle sobre ellos. El propósito específico de Dios al predecir su juicio es que los pecadores puedan oírlo, que hagan caso ahora de la advertencia y puedan recibir la salvación. Este es el llamamiento de los profetas. Estos se presentaron en Israel, se presentaron en Judá y decían, convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad casa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones y que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. El Señor decía, convertíos pues y viviréis. Cuando les hablamos a nuestros amigos o incrédulos sobre el juicio venidero, no lo hacemos diciéndole que Dios quiere la condenación de estos, sino que lo hacemos con el mismo ruego que expresan los profetas constantemente por medio de las escrituras. Dios no se complace en tu muerte. Él sacrificó a su cordero por los pecados del mundo, justamente para salvación, para librarte de la condenación.
Él ofreció a su Hijo por tus pecados, así que arrepiéntete, confía en Jesucristo y vive para siempre. Así que es algo importante para poder meditar el día de hoy, cómo finalmente y recordar constantemente que esta proclamación de juicio que hacían los profetas tenía un solo objetivo. No era gozarse en la condenación de estos, sino que al contrario, era que estos pudieran comprender su maldad, pudieran comprender la idolatría y cómo se había apoderado de sus corazones, para que estos doblaran sus rodillas al piso, pidieran perdón al Señor y se volvieran a Él. Y es por eso que el Señor, en medio de este anuncio de juicio, también le recuerda constantemente el amor con el cual Él los trató, el amor con el cual Él los cuidó, el amor con el cual cuando estos no tenían nada, el Señor les dio todo. Entonces, creo que esto es importante que nosotros también lo consideremos para nuestras propias vidas. Sobre el capítulo 11, vemos un tierno lenguaje del Señor, el cual les recuerda la infancia de su Hijo. Dios medita en la manera en que Él amó a su pueblo durante sus primeros años como nación. Su voz, que habla mediante el profeta Moisés, los sacó de de la esclavitud de Egipto para ir a la tierra que Él preparó para ellos. El Señor preservó a Israel, su hijo en el Antiguo Testamento, de la muerte por hambre por medio de la huida de Egipto en el tiempo de José, el hijo de Jacob. Entonces Dios llamó a la nación de regreso a la tierra prometida para llevar a cabo su plan de salvación. El Nuevo Testamento nos dice que Oseas 11:1, cuando dice que de Egipto llamé a mi hijo, se cumplió en la vida de Jesús en Mateo capítulo 2, versículo 15. Y esto es porque Israel era un tipo o una figura de Cristo. Cuando vino la plenitud del tiempo de Dios, Él guió a José y a María y a Egipto para proteger a su unigénito hijo encarnado de las manos del homicida rey Herodes. Después de la muerte de Herodes, el padre llamó a su hijo de regreso de Egipto para que viviera, para que sufriera, para que muriera y para que resucitara para nuestra redención. El recuerdo del Señor de su amor por el joven Israel se mezcla ahora con el amargo recuerdo del culto de Israel, eh, el cual le rindió a Baal culto en Canaán. Pero entonces los pensamientos del Padre en este relato vemos que regresan nuevamente a los días de antes, cuando él se inclinaba y sostenía de los brazos a su pequeño para enseñarle a caminar. Fue el amor, el tierno amor de un padre por su hijo, el que libertó a Israel de la esclavitud de Egipto. Los cuidó durante su vagar por el desierto. Les dio el maná en el desierto. Sin embargo, los israelitas se fueron por su propio camino sin considerar, ni recordar, ni agradecer a aquel que los preparó, los protegió y los alimentó. Y sobre esto, con frecuencia creo que nosotros repetimos la historia del pueblo de Israel. En nuestra vida personal, muchas veces vemos cómo el Señor sigue obrando en favor nuestro. Así como nos hizo hijos a muchos de nosotros por medio del bautismo en una época muy temprana de nuestra vida, de la cual quizás incluso no teníamos recuerdo, o a otros los llamó más tarde. Sin embargo, aún en ese entonces, Él nos amó, Él nos liberó del yugo de la esclavitud del pecado y de las manos de Satanás. Su cuidado y su protección han estado con nosotros desde nuestros primeros años por medio del amor de nuestros padres y de nuestros discipuladores o guías o pastores en medio de este caminar. A pesar de esto, en muchos días de nuestra vida nos hemos olvidado por completo de que Dios es quien nos alimentó, nos protegió, nos preparó y nos sanó. Así que es un buen día para poder meditar. ¿Cómo nos podemos olvidar de darle las gracias por toda la bondad, la misericordia que hemos recibido desde pequeños? Qué bueno, hermanos y hermanas, poder ser conscientes por medio de este relato que leemos en las profecías y recordar la importancia del llamado que ha hecho el Señor a nuestras vidas, de cómo nosotros estamos viviendo día a día, de cómo, dónde estamos depositando nuestra confianza. Aquí estamos rindiendo culto, adoración realmente. Así que te invito en este día, hermano y hermana, a poder meditar en si qué tanto nos parecemos a este pueblo descarriado. Y es momento para poder doblar nuestras rodillas, pedirle perdón al Señor y darle las gracias por habernos rescatado em, de una vida finalmente que solamente nos lleva a condenación y que gracias al sacrificio de nuestro Señor y Salvador, hoy día podemos decir somos salvos y que disfrutaremos un día en los cielos junto a nuestro Señor.